Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. Y con Raquel Valero tocando los botones para que esto suene así de bien. Fran González y Pablo Villa en la producción. ¿Qué tal? Buenas tardes, son las 2, es la 1 en Canarias. Bienvenido, bienvenida. Ángel Montoya también está en la producción. Bienvenido, bienvenida. Si te acaba de incorporar, Montoya con rima fácil. Si te acaba de incorporar a la sintonía del deporte hasta las 3 de la tarde, ya lo sabes, te acompañamos con la última hora, sobre todo de la selección española que esta noche juega ante Serbia en la Cerámica. En Villarreal, en el primero de los dos amistosos que tenemos en esta ventana FIFA. Ventana que nunca mejor dicho cerraremos el martes en Cornellà del Prat, midiéndonos a Egipto. ¿Jugará en Cornellà del Prat el que fuera portero del Español, ahora portero del Barça, Joan García? ¿Debutará en el que fue su estadio? Lo digo porque hoy ha sido el descarte de Luis de la Fuente. Joan García, 4 porteros, pues claro, tenía todas las papeletas para ser el descartado. Bueno, en fin, que te pregunto por España. Si vas a ver los dos amistosos, si estás excitadísimo como reconoció ayer Luis de la Fuente o piano, llegaremos lejos seguro en el Mundial, pero aún todavía estamos fríos, ¿no? 628, 26, 90, 92. Puedes opinar también, por supuesto, de ese Brasil 1, Francia 2. Alarma Rafinha, ojito, porque el virus FIFA ataca a Barcelona en el peor momento. Ancelotti explicó, el seleccionador de Brasil, la lesión de Rafinha con Brasil ante Francia. Jugó muy bien, después tuvo un problema al final del primer tiempo y tuvimos que cambiarlo. Le molestó un poco el músculo. Vamos a ver cómo está Rafinha, porque tiene en la reanudación el Barça que afrontar esa trilogía ante el Atlético de Madrid. Primero el sábado 4 de abril en Liga, en el Metropolitano, y después esa ida y vuelta en los cuartos de la Champions, en ese duelo fratricida que nos deja un semifinalista español seguro en la presente edición de la máxima competición continental. Vamos a ver también cómo se le da a los madridistas por ejemplo, a Fede Valverde en el Inglaterra-Uruguay. Luego estaré en Wembley con Juan Castro, pero es otro amistoso de relumbrón en este parón de selecciones. Un Fede Valverde que sabe, porque hemos conocido que ha sido desestimado el recurso por el Halcón por parte de la apelación, así que el uruguayo sabe que cumplirá su sanción de un partido ante el Mallorca tras ver la roja en el pasado derbi, el pasado domingo, por esa acción con Baena. Bueno, en fin, 628, 26, 90, 92. Quiero escucharte, así que venga, manifiéstate. Sé que es viernes, que igual estás a otra cosa, pero haz radio deportiva con servidor. Noticia, por cierto, que está abriendo marca.com. El Barça no se inmuta ni se volverá loco por Julián Álvarez ante la mejora de contrato que tiene previsto hacerle el Atlético de Madrid. Y es normal, por más que le guste mucho a Laporta, al reelegido presidente culé, es que son casi 500 millones de euros la cláusula. Y no creo que el Atleti se le va a subir el sueldo a la araña, negocie por el argentino este verano, y mucho menos con el Barça, por más que haya muy buenas relaciones, entre el Barça y el Atlético de Madrid históricamente. Ha habido trasvase ahí. El Atleti le está muy agradecido en 2014 por dejarle a Villa en bandeja para que conquistase Simeone su primera liga como entrenador, ¿verdad? Además, en ese partido empate a 1 en el Camp Nou. Sí, y luego está muy agradecido el Atleti también para la segunda liga de Simeone, que fue en 2021, porque también le puso en bandeja con la salida provocada por Koeman de Luis Suárez, la llegada del Charrúa al Metropolitano, y eso claramente con los goles de Luis Suárez el Atleti tuvo ahí un factor determinante para conquistar esa liga en Valladolid, en un partido sin público porque estamos en la pandemia. Bueno, en fin, Serafín, que vamos a hablar de todo esto, de todo lo que podamos. En unos minutos te recuerdo el roster de compañeras y compañeros. Hoy formamos el corrillo con María José Hostalriz, Javier Tintó, Luis Núñez Villaveirán y Tony Martínez. Va a haber episodio de las matrimoniadas, Next coming. Los ciclistas prueban piernas en marzo y en Yamóvil compran coches. Si el tuyo está bien cuidado, como las piernas de los ciclistas, en Yamóvil tu coche puede valer más de lo que imaginas y te lo compran en el acto ya mismo. Vamos a darle un poquito a una opinión de un monstruo. La firma. Como es nuestro amigo Ander Mirambel, padre del Skeleton en nuestro país. Y seguro que muy identificado. Vamos a seguir hablando un poquito más de Carolina Marín con la onubense. Hola Ander, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas tardes. Porque tú eres el padre del Skeleton en España y ella ha sido la madre del bádminton en nuestro país, claramente. Se marcha una leyenda, ¿eh? Ander, ¿le conociste, le trataste?
Sí, la conozco porque, por ejemplo, en 2014, cuando trabajaba en la Liga Sports, básicamente el proyecto fue la Liga Challenge, hacíamos salidas con diferentes deportes con equipos de Primera División que hacían pretemporada pues en Australia, en Estados Unidos, y en uno de los viajes la Liga invirtió en Carolina para que pudiese prepararse con el Almería en Tailandia y estuvo allí preparándose de cara al Mundial que hubo. Y si no recuerdo mal, creo que fue en 2014, en primavera, verano de 2014, es decir que hace muchos años que la conozco, hemos coincidido mucho y creo que la palabra leyenda otra precursora, ¿no? Otra precursora como tú, salvando las distancias y con toda la humildad que tú tienes, pero que yo aquí quiero dejarlo claro, que tú también abriste un camino para el esqueleto de nuestro país absolutamente desconocido. Sí, y me siento muy identificada con ella, ¿no? Porque cuando ves que la gente practica tu deporte, en mi caso no hay tantos practicantes como es el caso del bádminton, pero ves que en los colegios la gente practica el bádminton, explican quién es Carolina Marín, le hacen un pabellón, tenemos un campeonato de Europa, campeonatos del mundo en España, creo que su imagen, su logro de ser campeona del mundo, ser medallista olímpica, se queda corto con lo que está haciendo como legado, ¿no? Porque el día de mañana pues habrá gente que recordará a Carolina Marín por los títulos que tiene, pero habrá mucha gente que recordará a Carolina Marín por ser la primera mujer de traer de verdad el bádminton a España. Sí, consiguió que a todos se nos achinasen los ojos, ¿no? Porque era un deporte de asiáticas y de repente una chica nacida en Huelva, una española, se proclamó 3 veces campeona del mundo, 7 veces campeona de Europa de bádminton y el colofón fue en Río, Rafa, ¿no? Ese oro olímpico en 2016. Sí, y los que amamos el deporte, no olvidando de su entrenador, de Fernando Rivas, ¿no? Bueno, con el que he charlado ¿no? hace unos instantes, ¿no? Un fenómeno. Yo tuve la oportunidad de, cuando preparamos esta gira para ir a Almería, en Tailandia, tuve la suerte de estar hablando con él, ¿no? Y cuando me explicaba cómo aplicaba la tecnología al deporte, cómo se reinventaba, cómo la noche antes con el foco de la luz utilizaba las sombras. Bueno, creo que en ese momento, 2014-2018, cuando aún la tecnología no era tan importante como ahora y esa metodología pionera, pues demuestra que en España somos capaces de ganar a cualquiera en lo que sea. Uh-huh. Con ese palmarés impresionante, se merece Carolina Marín, por supuesto, la portada del diario deportivo Líder, hoy en Marca, la mujer que venció a un imperio, la leyenda española del bádminton, que destronó a las asiáticas, anuncia su retirada dejando un palmarés admirable, es la portada hoy de Marca, y luego se merece el deporte español no perder a Carolina, es decir, aunque haya colgado la raqueta ayer, lo anunció, la raqueta y el volante, tiene que, se lo decía yo a Fernando Rivas, a su entrenador hace unos instantes, tiene que seguir ligada al deporte, porque necesitamos gente como vosotros, pues rigiendo y siendo los que asesoren a los que, si no, a los corbatas que tengan que mandar en el deporte español, ¿o no? Ander. Rafa, me puedes dar un compromiso, sí y no. Hay algunos que nos va al barro y a mí no me importa debatir, y hay otros deportistas pues que pueden aportar de otra manera, ¿no? Yo creo que a mí me sabría muy mal si ella escoge ser entrenadora o ser vinculada, igual, ¿no? Le gustan mucho los caballos, igual la vemos en otro deporte, ¿no? Pero sí que la imagen, la figura, el legado y sobre todo los valores tienen que ser parte de la historia de España, y ella mejor que nadie puede explicar su camino, ¿no? Entonces, si no quiere ser entrenadora, no quiere estar en el mundo político deportivo porque es un coñazo, oye, no me importa, Carolina, pero tienes que pasar por los colegios a explicar lo que has hecho, porque las nuevas generaciones se merecen seguir tu camino. Luego, aparte, lo que supone Carolina Marín, lo que ha supuesto para el deporte español, ¿no? Por su condición de precursora, y luego logró que la gente que no... Yo no había jugado a bádminton en mi vida, pero la gente que no conocía ese deporte, y hay mucha gente como yo que nunca habíamos practicado bádminton, no lo seguíamos, que empezáramos a entusiasmarnos por el bádminton. Y luego, claro, ese nivel de empatía que alcanzamos con ella, porque ese momento seguro, Ander, tú lo viviste como nos dolió a todos, ¿verdad? Cuando se rompe la rodilla en las semifinales de los Juegos de París, ¿no? O sea, el deporte tiene unas cosas buenísimas y unos momentos crueles absolutamente, ¿no? Y de los que pues ella no ha podido levantarse, porque por esa lesión en parte ha tenido que a los 32 años que retirarse a las puertas de un europeo donde en buena lid podría haber dicho adiós tras disputar en Huelva, en su tierra, ese campeonato de Europa, ¿no? Que se abre en abril. Sí, seguro que ha sido uno de los momentos, no sé si el más duro o no, porque creo que, y además Carolina ha hablado muchas veces de la salud mental, entonces una rodilla pues más o menos la puedes arreglar. No poder volver a competir porque la rodilla no está a tope o porque tu cabeza no está bien,
es muy duro, ¿no? Y creo que es de las cosas injustas del deporte, pero volvemos a lo mismo. ¿Nos quedamos cómo acaba su carrera o nos quedamos con todo lo que ha hecho en tantos años de carrera, ¿no? Y es verdad que vivimos de presente, pero en este caso creo que hay que mirar el cuadro desde fuera, valorar todo lo que ha hecho. Estoy segura que ella está trabajando para irse en paz del mundo del deporte, pero al final cuando un deportista se retira, pues acaba su carrera y ahora viene un salto muy gordo, muy fuerte al vacío y tendrá cosas preparadas. Y yo creo que el reto que tiene ahora aún es más importante que el de la rodilla, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa con Carolina? ¿Qué quiere hacer? ¿Cómo va a desvincularse el deporte, ¿no? Entonces, me gustaría poderla entrevistar dentro de un año, dentro de dos, Rafa, porque la lección de vida que nos puede dar va a ser tremenda con todo lo que ha vivido estos últimos meses y lo que le va a venir los próximos meses y años. Totalmente. Te llamaba para hablar de Carolina Marín en su adiós, pero permíteme un bonus extra, que eres muy futbolero y sabes que hoy juega España, la selección frente a Serbia, en el primero de los dos amistosos que tenemos en esta ventana FIFA, en este parón de selección, parón de la Liga en primera, no así en segunda, por los compromisos de las distintas selecciones nacionales, y ha sido descartado Joan García por Luis de la Fuente, con lo cual, si acaba debutando en esta ventana FIFA, sería el próximo martes en Cornellà el Prat, cosas que tiene el destino, en el estadio donde fue, bueno, pues su casa, fue un ídolo para la afición perica, y sería en el encuentro frente a Egipto. ¿Algo que decir, Ander? Primero, gracias por no meterme la pregunta en el corrillo porque no acabamos mañana. Es decir, que eso ha sido un detalle por tu parte, este upgrade de tener mi propia firma. Y ahora, en serio, creo que hay un tema muy importante que creo que se está hablando muy poco, que es la convivencia. Es decir, va a estar la selección muchas semanas, muchos días conviviendo en Estados Unidos, en otro país, con gente que igual ni se conoce. Entonces, entiendo que ante estos dos partidos, que no son relativamente importantes, que son más para coger ritmo, el entrenador busque esa manera de ver cómo encaja según qué piezas en el grupo, ¿no? Porque si eres una persona que no te relacionas con nadie, pues puede ser muy duro estar un mes fuera de casa y no estás acostumbrado como jugador de fútbol y más a día de hoy, ¿no? Entonces yo creo que el primer objetivo de esta semana va por allí. Y el segundo, en cuanto al debut, hombre, yo creo que está tirado o está pensado con un poco de poco cariño, poco toque en caso de que debute. Es decir, estamos hablando de una hipótesis, pero yo creo que no va a debutar, básicamente por respeto a los otros tres porteros. Y si debuta, pues hay que dar una pequeña colleja al seleccionador, porque mira que hay días, momentos y maneras, ¿no?, de debutar. Pero, ostras, hacerlo en el campo del Español, que te ha dejado un campo, que no tenías partido preparado, que el Español se ha volcado, no lo llevaste ya la temporada pasada cuando se lo merecía igual o más. También creo que la gente que vaya a ver ese partido no va a ir con el ánimo si juega Joan García algún minuto de no, está claro. Pero hay que entender también al aficionado del Español, ¿no? Sí. Y el club, que ha hecho un esfuerzo. Entonces, mira, me jugaría una cena contigo que no debuta, pero en caso de debutar es una más con todo lo que está pasando el Español esta temporada, con los árbitros, con la federación, con el VAR. Es como para parar la liga y decir, oye, ¿qué está pasando? Efectivamente, bueno, es opinión personal. Menos mal que te he sacado del corrillo en el día de hoy. Gracias, Ander, un abrazo enorme. Un abrazo, feliz finde y a ganar, que juegan. Y vamos a España. Aquí ¿cómo es? Todo España. Mira, vamos a España. Vamos a España. Gracias, Ander. Vamos. Por cierto, hablando de Joan García, hoy lo cuenta Luis Ferrojo en las páginas de Marca. Remiro, objetivo 2027. Ya es curioso, que el Barcelona quiera juntar, según nuestro delegado en Barcelona, el delegado de Marca en la ciudad condal, que el Barcelona quiera juntar en su plantilla a Joan García con el portero de la Real. Y están conviviendo ahora con la selección. Los problemas de fair play dificultan pagar un traspaso este verano. Llegaría libre dentro de año y medio. Bueno, pues ya está conociendo. Si luego son compañeros en el club también, en el Barça, ya le está conociendo a Alexis Remiro estos días en la selección. Vamos a formar el corrillo enseguida, pero no hay liga en primera, pero sí en segunda división, y quiero recordarlo. La jornada 32 de la Liga Hypermotion arranca esta tarde a las 7 con el Córdoba Mirandés. Mañana a las 2 de la tarde Ceuta Cádiz. A las 4 y cuarto Granada Huesca. Y Real Valladolid Burgos. A las 6 y media Málaga Club Deportivo Leganés. Me detengo en este partido para que me cuente la previa del equipo de Butarque, nuestro Javi Carrasco. Javi, buenas tardes. ¿Qué tal, Sauki? Buenas tardes. Lograr otra victoria consecutiva es el objetivo del Leganés mañana en la Rosaleda, lo que daría la tranquilidad casi definitiva. En esa línea acaba de hablar el míster Igor Oca
y de la mejora que quiere de aquí a final de temporada para su equipo. Además, tener el mismo nivel que ofrecieron los Juan Cruz, Duc, Ciseo, Melero ante el Ceuta allanaría ese camino. Pero todos son conscientes de que será un partido difícil y más para un Leganés que no gana fuera de casa desde el 4 de enero en Albacete. Mañana lo que será espectacular en la Rosaleda será el ambiente, ya no hay entradas, el Málaga se está jugando el ascenso a Primera División, pero el Lega llega para estropear esa fiesta y veremos si lo consigue y los puntos vuelven para Leganés. Pues veremos a ver. Gracias, Carrasco. Gracias, Javi. Recuerdo el resto de la jornada. Mañana 9 de la noche Albacete Castellón y Real Sporting de Gijón Deportivo de La Coruña. El domingo a las 2 Eibar Las Palmas, 4:15 Cultural y Deportiva Leonesa Andorra, 6:30 Real Zaragoza Real Racing Club de Santander y cerrará la jornada 32 de la Liga Hypermotion el domingo a las 9 el partido Unión Deportiva Almería Real Sociedad B. Formamos El Corrillo. Vamos allá, con un pelín de retraso, esto es un clásico ya, casi un must en Directo Marca y en servidor, pero saludos siempre cuando coinciden. Saludos siempre primero a Toni Martínez, Podcasting Barça Barcelona. Hola Toni, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas, Rafa, ¿qué tal? Pues nada, encantadísimo de estar otra vez aquí en El Corrillo contigo y con todos los compañeros. Como espero que esté encantado también un viernes más Luis Núñez Villavirán, El Mundo Deportes. Hola Luigi, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estoy. Y por cierto, felicidades, ahora te digo por qué, pero periodismo, ¿no? Se publica una noticia y el periodista va a contrastar la noticia directamente con el afectado aludido, ¿no? Ahora escuchamos a John Benjamín Tosa, con el que ha estado en las últimas horas Luis Núñez Villavirán, porque su hijo dijo que tiene demencia y demencia tururú. Ahora me lo cuentas bien y escuchamos al que fuera entrenador de Real Madrid, Deportivo de La Coruña y Real Sociedad. Están Toni Martínez y Luis Núñez Villavirán y hacía unos cuantos viernes que no coincidían, así que vamos a hacer un poquito el guiño guiño. Hola María José Stalrich, ¿cómo estás? MJ, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, pues encantada de volver. Sí, María José, alias... ¡Epa! Y si está María José, está su alter ego, su pareja radiofónica. Hoy le tira la pantufla seguro. Está también Javi Tintó. Entonces, TikTok, ¿cómo está Javi? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Tintó, alias... Abelino. Muy bien, pues ya estamos todos y todas y todes. Así que venga, vamos a darle fuerte al tiempo de opinión. ¿Os saludáis? ¿Os queréis saludar? Bueno, coincidisteis el lunes, ¿no? Me reventó un poco el retorno de las matrimoniadas al Corrillo Varela el lunes. ¿Os llevasteis bien? ¿Os escuché y no hubo problema, no? ¿MJ? Hubo alguna pantufla que otra. Escucha, ¿tú y yo coincidimos el lunes? El lunes. No has dejado Sí. huella en mí, ¿eh? Vaya, hombre. Después del Atleti. Después del derbi. ¿Cómo empieza del derbi esto? que ganó el Madrid. ¿Cómo empieza? Mira cómo se la tira. Sí, de la patada de Valverde, sí, vale, correcto, Ese. vale. Ese. Sí, el del penalti de Carvajal. Uy, que esta tertulia se hizo el lunes ya con Varela, la resaca post-derbi. Estamos en otra. Mira, de hecho, para separar, a modo de separador, lo que le decía Luis Núñez Villavirán, ahora me cuenta cómo, cuándo, dónde y por qué, porque con quién, con John Benjamín Tosa, que para demostrarte que está lúcido, que no tiene demencia, pues te hizo la broma, ¿no? Que ya hizo Tosak en su día, cuando era entrenador del Real Madrid, y repitió aquello de... Piensa, pues ¿quién tengo para poner eso? No lo voy a dejar, o sea, vas a cambiar 4. El jueves que llegas, pues tampoco no ha hecho muy mal no lo culpo por el mundo. Lo voy a dejar eso. Y que llegas a viernes y dices, pues lo voy a jugar con los mismos cabrones que la semana pasada. Aquello de, al final, a lo largo de la semana, el primer día piensas cambiar en 4, el 11, en cuatro integrantes del 11 titular, y al final de la semana ya piensas, ¿verdad, Luis? Que voy a jugar con los mismos 11 cabrones. Bueno, ¿cómo viste a Tosa? Y cuéntame un poco la intrahistoria de lo que ha sucedido por culpa de su hijo, ¿no? Bueno, a ver, aquí hay, digamos, una especie de cuita familiar entre John y los hijos, con los que, bueno, la relación no es precisamente muy cercana. Y entonces es verdad que John celebraba su cumpleaños, su 77 cumpleaños, el domingo pasado.
Entonces yo creo que su hijo le llamó y porque llevan sin verse desde hace 2 años, y entonces al llamarle debió de notar que su padre, pues es verdad que la memoria a corto plazo la tiene bastante deteriorada, sobre todo por el COVID, que le pegó muy muy fuerte, ¿Sí? Le redujo mucho la movilidad y luego la memoria a corto plazo pues la tiene bastante afectada. Tú le puedes hablar de cualquier historia, digamos, de su infancia, de sus momentos como entrenador y tal, y lo recuerda todo perfectamente. Pero a lo mejor le cuesta esa memoria más a corto plazo. Si un partido, por ejemplo, el derbi de la semana pasada, igual lo vio y no se acuerda, ¿sabes? Entonces, lógicamente yo no soy médico, yo no puedo determinar si él tiene demencia, pero él pues se vale por sí mismo, te mantiene una conversación perfectamente. ¿Dónde vive? En Girona, ¿no? Él vive en Girona, sí, en un pueblito cerca de Girona, se llama Besalú, muy conocido además, muy bonito. Precioso, además. Sí, muy muy bonito. Tienen allí una masía que vive con su mujer y sus 5 perros y está ahí muy tranquilo, una vida bastante tranquila. Lo que pasa es que es eso, yo entiendo que a lo mejor de primera, si no hablas a menudo con él y en una llamada telefónica, pues te asustes y a lo mejor sueltes la primera historia que te viene a la cabeza, pero él desde luego razona, puedes hablar con él perfectamente, mantener una conversación sin problemas, es autosuficiente por supuesto, y ya te digo, pues fuimos un poco ahí a estar con él, a pasar el día. Mai, su mujer, que es un encanto y un torbellino, nos hizo la comida y todo, o sea que la verdad es que fue un día maravilloso, sobre todo por ver a una de las personas que yo considero uno de mis ídolos, ya no solo porque entrenó a mi deporte, sino porque era una persona que como entrenador y como personaje no tenía rival en aquellos tiempos donde las frases que soltaba eran maravillosas, como lo del cerdo volando, esta que hemos visto y alguna otra que eran increíbles. ¿Y le sentó muy mal lo que dijo el hijo de la demencia? ¿O? Sí, le sentó muy mal. De hecho, él la noche en la que lo oyó le costó un montón dormir, estuvo llorando, lo pasó bastante mal, la verdad. De hecho, al día siguiente la mujer, para que no estuviera viendo más noticias y cabrándose más, le escondió el móvil. El tío preguntaba todo el rato por su móvil porque le debe gustar estar conectado y la verdad es que le sentó bastante mal. Sí, sí, sobre todo tristeza, no enfado, más tristeza que enfado. Bueno, pues de todas formas felicidades, ¿no? Porque, claro, eso se llama contrastar una información, ¿eh? Sí, yendo directamente a la fuente, en este caso al aludido por su hijo, que fue quien difundió que su padre, John Benjamin Tosek, tenía demencia. Bueno, vamos a lo de hoy. Lo de hoy es la selección española, ¿eh? Fíjate, autocrítica, muchas veces desde el lunes, imagínate, con la resaca del derbi, donde se tiraron pantuflas en la tribu Tinto y Hostalrich, pues la resaca duró pues hasta mitad de la semana o algo más, incluso la resaca de Serra Madrid 3, Atlético Madrid 2, por lo que pasó también, por el arbitraje de Manuel Montero, por lo de la Roja Valverde, por lo del no penalti o penalti no pitado de Carvajal a Llorente, y no nos hemos puesto a hablar de la selección hasta casi hoy mismo. O sea, no sé si es hacer autocrítica o reconocer la evidencia, que es que son 2 amistosos y que es normal que la gente esté un poquito fría, aunque no los habitantes de Villarreal, que van a llenar la cerámica esta noche para ver a Serbia, lo cual yo celebro. Todavía no estáis excitadísimos como Luis de la Fuente dijo estar ayer con la selección, ¿no, Tinto, o qué? Bueno, yo creo que pasan 2 cosas. Una, que son 2 amistosos, y otra, que yo creo que la gente está tranquila con la selección, porque lleva ya varios años que tenemos muy buen nivel, tanto los titulares como cuando se lesionan y juegan la segunda unidad. Entonces, es verdad que este año está siendo un poco raro porque hay jugadores que han estado de baja o que están de baja y tal, pero a mí me da tranquilidad. Yo, fíjate, yo me vi ayer el Brasil-Francia y es que me parecen 2 equipos bastante inferiores a la selección española, te lo digo de verdad. Me parece un partido bastante malo y es que yo la palabra es tranquilo con España. Creo que juegue quien juegue, ahí hay un modelo y un equipo y me gusta bastante. ¿Pensáis como Tinto, MJ? Sí. Ahí no hay pantufla. Sí, yo creo que la gente el aficionado no es que no esté emocionado, es que ya, en fin, 2 amistosos y además que tampoco son 2 amistosos de primerísimo nivel, con todos los respetos. Serbia tiene una buena selección, Egipto no lo sé, sinceramente, pero no son Brasil e Inglaterra. Entonces, claro, esto te hace levantar un poco el pie del acelerador. Claro que nos apetece ver a la selección, pero vamos, tampoco creo que nadie anule un plan por verla, porque no te juegas nada, ¿no? Pero sí que coincido con Javier en que es muy buena señal que no estemos tan emocionados o que no estemos tan en estado de
alerta, porque eso significa que se confía plenamente en las posibilidades de esa selección. Sí, y aún así, Toni, hay cosas que ver, es que hay cosas que ver, es que no está Nico Williams, se ha llamado a Víctor Muñoz y a Barrenechea, y es que hay que pensar en un posible sustituto para Nico Williams, ¿no? Que si no llega, pues nos hace falta un extremo ahí de garantías, porque en la europea, en la Eurocopa de 2024 ya vimos que el éxito vino en parte por esos dos puñales con Lamine Yamal y Nico Williams, ¿no? En cada una de las bandas. Martínez. Sí, eso te iba a comentar, que al final se puede mirar desde diferentes prismas, es decir, puedes verlo desde la oportunidad de diferentes jugadores para asomar la cabeza, intentar llegar al Mundial, hacerse un huequito en el Mundial por si falla alguien o por si en estos 3 meses se lesiona alguien. Esa es una oportunidad maravillosa para ellos. La de recuperar de forma individual, cada club, de recuperar a diferentes jugadores, como en el caso del Barça, al mejor Ferran Torres, también es una oportunidad muy buena de que el jugador coja confianza. Bueno, pues igual que pasa con el Barça con Ferran Torres, pasa con otros equipos, de ver a Mosquera, de ver a Víctor Muñoz, a Barrenechea, no sé, hay muchos jugadores que realmente a mí me apetece mucho ver con la selección, y yo creo que para mí es eso lo interesante. El hecho de que estemos tranquilos con la selección, es verdad, estamos tranquilos con la selección, pero eso nos puede llevar a un estado de relajación que no sé si es muy bueno de cara a todo lo que viene. Pero bueno, yo entiendo que después se pondrán las pilas y llegado el Mundial ya tendremos la convocatoria final y ahí sí que, bueno, pues ahí estaremos todos más nerviosos. Por eso yo entiendo a Luis de la Fuente, que está diciendo, ya ha empezado el Mundial, lo ha dicho varias veces, lo dijo cuando dio la lista, lo ha dicho también ayer, lo repitió ayer en la previa, Luis, porque no quiere relajación. Me imagino que ese aviso para Navegantes es para sus propios futbolistas, más que para el resto del país, ¿no? Que todos al final siempre nos ponemos en las Eurocopas y los Mundiales, pues la camiseta de España, Luis. Sí, pero el resto del país, y yo creo que hasta incluso Luis de la Fuente lo debe tener ahí como Pepito Grillo, está pendiente de qué pasa con Joan García, ¿no? Que encima no ha ido convocado. Yo creo que ahora mismo estamos tan... Vengo de hablarlo todos, con Mirambel, ahora os lo iba a preguntar también, claro, qué os parece la decisión. Estamos tan relajados que al final lo que nos fijamos es precisamente en las aristas que pueda tener, que son pocas esta selección. Una de ellas claramente son los porteros. Esa decisión salomónica de la Fuente de llevar a los 4 que pueden estar en la terna de los que vayan entre los 26 del Mundial, y claro, de repente en este primer partido pues coge y deja a Joan García fuera, que también tiene sentido, ¿no? No vas a llevarte a los 4 porteros a la propia convocatoria. Pero bueno, la verdad es que más allá de eso, Serbia es una selección que no debería hacernos daño. Egipto viene de jugar la Copa África con más pena que gloria, y la verdad es que, pues un poco por no repetir a mis compañeros, ver nuevos fichajes y sobre todo por repetir un poco el tema de la portería, ver cómo funciona Unai Simón, si vuelve a ser titular y si sigue siendo el preferido de la Fuente y sigue funcionando. Por seguir con esa linde de la portería, no sé si habéis escuchado a Ander Mirambel, que en verdad le he llamado por lo de Carolina Marín, ¿no? El que también ha sido en España precursor de un deporte como el Skeleton, al igual que la onubense. Y para chincharle por si Joan García debuta en Cornellá. Se me ha ocurrido luego. No, pero le he preguntado sobre todo por Carolina Marín, ¿no? Por aquello de que, bueno, pues se va, lo deja, una absoluta precursora del badminton en nuestro país, que hasta que ella empezó a ganar, pues nadie sabía casi ni que existía ese deporte, porque era algo dominado absolutamente por las asiáticas y los asiáticos en el badminton masculino. Pero sí le he preguntado de salida por lo de Joan García, y claro, me decía incluso que, hombre, le parecería un poquito falta de respeto, ¿no? Que debutase en Cornellá el Prat. No sé si lo veis así, la realidad, porque me decía, es que decía Mirambel, decía, no tenían ni estadio, la federación les ha servido el estadio en bandeja a la federación. A ver, Tinto, ¿no estás de acuerdo con Mirambel? No, estoy de acuerdo, se ha confundido vale. Para mí. Se ha confundido. Yo le hubiera hecho debutar en el Estadio de la Cerámica, sí tiene que debutar. Claro, si lo vas a dejar un partido sin convocar y en otro va a jugar 45 minutos, vamos a poner el ejemplo, pues sácale hoy 45 minutos y déjalo sin convocar allí, porque puede haber polémica, perfectamente. Porque lo que me ha dicho Mirambel es que él cree que se juega una cena conmigo que no va a debutar en esta ventana. Precisamente por ahorrar eso. Pues yo espero que sí, que sí que debute. Sería más normal. Desde luego, yo el otro día escuché unas declaraciones de Alex Remiro, no sé si lo escuchasteis, es que no me acuerdo en qué cadena era la televisión, que vamos, más votando a Luis de la Fuente,
no se la puede poner. Dijo que Joan García, que qué bien que fuera porque quería aprender de él, que era el mejor portero del mundo, y vamos, vino a decir que entendería perfectamente no ir al Mundial porque fuera él. Pero vamos, o sea, lo vi, me quedé y dije, joder, se la han puesto votando. Ya dijo, si no lo dijo lleva... lo mismo Unai Simón también en la radio, que era el mejor portero del mundo español. Es más, dijo que es el que más se parece a Courtois, que es el mejor portero del mundo, creo, para todos los que estamos aquí. Con lo cual, hay una duda respecto a eso. Espera, que acabe Abelino y... Dale, Javier. Nada, que cuando vi eso, creo que la pelota está en el tejado de Luis de la Fuente y me ha sorprendido que no lo lleve convocado a este partido. También he pensado como Ander, que digo, a lo mejor no juega ninguno de los dos, ¿sabes? Porque es que es raro que le haga debutar en un campo donde ha sido muy pitado, está muy reciente, no sé, es raro. Ander decía que era que le ha llamado para la propia convivencia, que ese objetivo sí que se ha podido cumplir, ¿no? A ver cómo encaja con el grupo, pero he cortado a María José y tiene la palabra Hostalritz. No, vamos a ver, lo de la convivencia es absurdo. Este hombre no viene de nuevas a la selección, sí a la absoluta, pero no a la selección. Saben perfectamente cómo se integra. Quiero decir, ya, se ha integrado al eterno rival y se ha integrado perfectamente. No pasa por ser precisamente un hombre polémico. No lo sé, son excusas. A mí me parecen excusas baratas. Me parece muy feo el gesto, muy feo. Pero no por Joan, que es un tipo que tiene un carácter fantástico, sino porque es verdad que es una falta de respeto hacia el español. O sea, pero en toda regla. Si le tienes que hacer debutar, si le tienes que dar unos minutos, oye, no empañes su debut con la absoluta con 4 pitos, que solo van a ser 4, pero con esos 4 pitos. Es que me parece, y sobre todo no concentres toda la atención en ese debut, en el español, en el campo del español. Es que es innecesario, es que le pasa mucho a De la Fuente, que se meten unos saraos que son absolutamente innecesarios. Es que no tiene ningún sentido la decisión que ha tomado. Y luego hay otra cosa más respecto a si forma parte de la lista final o no. Yo creo que está muy bien este concepto que tiene De la Fuente, que además le ha sacado una gran rentabilidad, que es el tema de no romper la familia, lo que le llama la familia, ¿no? Bueno, y está muy bien, para eso te llevas a Unai. Se sobreentiende que Unai sí que va a ir, pero también a Remiro, por continuar con por no romper esa familia. Entonces, ¿qué pasa con Raya, que es el que mejores números tiene, y qué pasa con Joan, que es el mejor portero actualmente de primera división que hay en España? No le hemos dejado yo lo entiendo, sí. Yo lo entiendo, pero hombre, va a tener muchos problemas si sigue en esa directriz, esa directriz. No le hemos dejado a Toni ni a Luis opinar de este asunto y me da la sensación, he intuido que a Toni no le parecería mal que debutase el portero del Barça, ex del Español, el martes en Cornellà al Prat. Yo es que no estoy nada de acuerdo con lo que se está comentando, pero básicamente porque estamos hablando de la selección española. La selección española es la selección de todos. No va un jugador del Español o un jugador del Barça. Yo se lo he dicho a Mirambel, que no creo que la gente que vaya a Cornellà al Prat vaya con el ánimo de pitar a un integrante de la selección. Entiendo, creo. Va un jugador español y tiene una idiosincrasia totalmente diferente. Nos tendremos que separar un poquito respecto al club o incluso al estadio. Es decir, me parece que Joan García va a ir a defender España con el escudo de España en el pecho y va a poner su mejor versión. Entonces, a mí que consideremos que Luis de la Fuente falta el respeto al español por hacer jugar al jugador que a él le dé la gana, es que si tiene que estar pensando en todos los jugadores que han cambiado de club, que han pasado por este equipo, a ver quién ha pasado por el Villarreal, porque no hay ningún caso como este. Le van a pitar. No hay ningún caso tan especial como este. No existe. Pero ¿cómo tan especial? Pero es que da igual que haya un caso muy especial o menos especial. A mí me parece que Luis de la Fuente tiene que hacer. A mí me parece, perdón, Javier, a mí me parece que Luis de la... Sí, a mí me parece que Luis de la Fuente tiene que hacer lo que le dé la gana y que nos dejemos ya de ese rollo de yo defiendo a mi club o yo defiendo a mi club. Hombre, a mí lo que no me gustaría ver, acordaos aquellos episodios de Piqué cuando era, pues, la verdad que muy equidistante con el asunto de cómo estaba en ese momento la política y la amenaza independentista, ¿no? Para la estabilidad del país. ¿Pierdes a Piqué para la selección? No, me refiero que a mí me fastidiaba mucho ver que pitaban a un jugador de la selección española. Tony, es que es innecesario, es que tú le quieres hacer debutar porque quieres ver a ver cómo se entiende con sus compañeros. Perfecto, pues en Villarreal y no en ¿Pero por qué? Si a lo mejor el primer partido contra Serbia le encaja mejor Unai Simón. Porque al aficionado no lo controlas, Tony, al aficionado no lo puedes controlar, al aficionado. Pero que no podemos pedir a Luis de la Fuente que haga lo que nosotros queremos. Él tiene que hacer lo que cree que es mejor para su selección. Y a partir de ahí lo que piense el aficionado del Español o del Barça o del Betis o de quien sea, nos tiene que dar igual. Estamos con España. Me parece que Joan García debute en Cornellà. A la gente que le moleste es porque tiene la piel muy fina. Correcto. Joan García ahora mismo es el cuarto portero de la selección. Y si Luis de la Fuente, que siempre suele ser bastante ordenado en eso, mantiene ese orden, tiene sentido que pruebe los 2 primeros porteros
contra Serbia y los 2 segundos en el siguiente partido, si es que va a probar los 4, que yo tampoco sé si van a debutar los 4. O sea que lo lógico sería que si Joan García debute en Cornellá y no debute en Villarreal. Eso por un lado. Luego el tema de Piqué es una cuestión más política casi que de rivalidad entre clubes. Anda que no ha habido jugadores del Madrid o del Atlético que han jugado en el Metropolitano o en el Bernabéu y no han sido pitados. El público de España es el público de España, no es el público del Barça ni del Español. Y yo creo que quien vaya a Cornellá puede que le piten 3, sí, como puede que le piten a Llorente si van a jugar al Bernabéu los 4 que habían del Madrid. Eso no va a pasar. Lo segundo no va a pasar, lo primero. Podría pasar exactamente lo mismo. No pasa nada porque la selección española está jugando en Cornellá. De hecho, la selección española no está jugando el Barça en Cornellá. Pero ¿tenéis alguna duda alguno de que si juega le van a pitar? ¿De que le vayan a pitar 3 o 4? Puede ser. Puede ser, pero a mí me volvería a fastidiar mucho. ¿Y vosotros creéis que Luis de la Fuente se tiene que guiar porque 50 le van a pitar? Pues entonces para un partido amistoso sí. Para un partido amistoso yo no estoy de acuerdo. Porque te lo ahorras. Porque no es un partido amistoso, es un partido de preparación para el Mundial, no es un partido amistoso de costillada. Pero entonces Luis de la Fuente le da igual que después del partido, en vez de que se hable de cómo juega España, se hable de han pitado 300 personas. Es que Luis de la Fuente, a lo mejor Luis de la Fuente lo que le importa a Tinto es saber si Joan García puede funcionar en su selección no de lo que se habla. El estricto orden para no romper el estricto orden que hay entre los porteros actuales. No da igual uno que otro. Es generar una no da igual porque el mensaje que tú das al vestuario dejando a Joan García para el último lugar es que estás diciendo que de momento este chico está invitado. Por mucho que merezca estar, pero tú lo que dices como Luis de la Fuente poniéndole de cuarto portero es de momento estás invitado aquí. Si veo que me funciona dentro del vestuario, te voy a llevar. Ahí, pero si no me funciona, ahí sería lo más coherente. Si no lo pones, lo más coherente. Lo he llevado como portero invita porque es que yo pienso como Ander. Yo creo que no, como Ander, yo creo que no lo va a poner. Yo creo que no lo va a poner, no va a jugar ninguno de los 2 partidos. Yo creo que no le va a poner. No creo que tenga tan mal gusto. No considero que Luis de la Fuente tenga tan mal gusto como para que los minutos que juegue sea en el campo donde es odiado ahora mismo. Vamos, es que es rarísimo. No creo que se por ningún sitio. En cuenta, fíjate lo que te digo. No lo va a poner, estoy convencido. Estoy convencido, es que no va a ir convocado. No sé si están respondiendo en esta primera tanda. Ahora iré abriendo más veces la ventana a su participación. Si están opinando de este asunto que, como habéis comprobado, queridos oyentes, con mis contertulios y mi contertulia, es un tema que genera polémica. Primera tanda, notas de audio en el 628 26 90 92. Hola, ¿qué tal, Sauki? ¡Hombre! Pues a mí realmente la selección no me puede dar más igual. Vaya. Me aburren estos parones. ¡Venga, un abrazo! Hola, Rafa Sauquillo, ¿cómo estás? Hola. Felicidades por el programa. Gracias. Bueno, estoy expectante un poco ante el partido de España de esta tarde-noche, aunque sea amistoso, pero bueno, siempre a todo el mundo nos gusta ganar. Y con el próximo partido, pues exactamente igual. En cuanto a Rafinha, pues egoístamente, como atletista que soy, pues hombre, si está lesionado, pobrecillo, pero bueno, mejor que no esté contra nosotros en el próximo partido y en el siguiente. Buenas tardes, Sauquillo. Un abrazo a Carolina Marín, que nos ha dado tantas cosas tantas veces, ¿vale? Una campeona como lo que no hay, ¿vale? Nos ha hecho conocer a un deporte donde el volante parece que no corre pero vuela. Muchas gracias, Carolina, mucha suerte en tu vida de ahora en adelante, ¿vale? Estará siempre en nuestro recuerdo. Muchas gracias. Buenas tardes, Sauki, Corrillo, feliz viernes. Pues lo que dijiste, lo del tema sobre, bueno, que se puso de moda hoy de Joan García, pues me parece genial lo que ha hecho, porque lo ha llevado, ha convivido con sus futuros compañeros, ha estado allí y ahora, para no armar escándalos, pues lo deja en la grada, para no tener 4 porteros, evidentemente. Me parece que lo ha hecho perfecto, la verdad. Mira, me mandó un mensaje un gorrillero, le voy a citar, Alberto Pérez, porque está muy bien tirado. Es decir, digo, por quitarle un poco a Luis de la Fuente presión sobre la decisión que vaya a tomar o tenga ya tomada respecto a Joan García y su posible debut el martes que viene en Cornellà del Prat. Me dice Alberto Pérez, con razón, Joan García ya iba a ir convocado cuando ni siquiera se iba a jugar
en Cornellà del Prat el partido, ¿no? Que eso se cerró después, o sea que por ahí, bueno, lo que pasa es que sí que podría calcular el seleccionador, a lo mejor invertir, si quiere hacerle debutar, invertir el orden de su aparición, ¿no? Con la selección española absoluta en cuanto a tener minutos, ¿no? Que pudiera ser hoy en vez de en Cornellà del Prat, toda vez que cuando decidió convocarle todavía no se sabía dónde se iba a jugar el partido contra Egipto, eso es verdad, ¿no? No sé qué pensáis de este matiz. Estamos hablando de que haya tenido la mala fe de... Yo creo que lo que estamos valorando, por lo menos yo, es que después de saberse, jolín, y pudiendo escoger, no le hagas debutar en un sitio en lugar de en otro, donde puedes generar un conflicto y se puede hablar de cualquier cosa menos de lo que se tiene que hablar. No estamos diciendo que haya actuado de mala fe lo que yo estoy diciendo. O sea, a mí no me parece una cabronada, pero con perdón de la expresión. A mí lo que me parece es una torpeza. Si es que le tiene que dar igual, María José, lo que le tiene que importar es lo que piense el vestuario. Pero es que yo ahí discrepo, Luis, es que no creo que le tenga que dar igual, no creo, porque yo creo que en estos momentos lo que tiene que conseguir es que la afición también esté aunada con la selección. La afición va a estar aunada porque esta selección tiene posibilidades de ganar el Mundial y nos aunamos siempre cuando vemos posibilidades de ganar. No, en la fase final te aunas, pero pasado mañana como lo haga debutar y haya 4 tíos silbándole, verás tú de lo que se habla. A la una semana más hablando del tema. Se vaya a desenganchar España del Mundial, eso no se lo cree nadie. No se va a desenganchar, es generar un conflicto, no estamos hablando de que la gente entienda que para ti Joan García ha sido de momento un extra y que luego puede llegar a ser uno de los porteros de la selección porque se va a llevar 3, no se va a llevar 4 al Mundial. Pero que se lo va a llevar al Mundial, pero ¿de qué estamos hablando? Y le va a dar algunos minutos porque se lo va a llevar al Mundial. Os prometo, yo creo que se lo tiene que llevar, pero es el mejor portero que hay en España. Os prometo que cuando hice Luis de la Fuente y elaboré esta convocatoria para el Corrillo del Viernes, no sabía que Joan García iba a ser descartado por Luis de la Fuente para esta noche, pero me ha quedado la tertulia súper paritaria, ¿eh? 2 a favor de que no pasa nada si debuta el guardameta del Español, guardameta del Barça, el martes, con 2 que sí que lo ven como casi una ofensa a los que vayan al partido. A ver, venga, esta nueva tanda de oyentes, a ver si desempatan. Buenas tardes, Sauki, Radio Marca. Muy interesante el debate de Joan García y Unai Simón, pero vamos, yo personalmente tengo la sensación personal, y creo que es una sensación que no se refleja ni en la prensa ni en la radio, que el mejor portero español del momento se llama David Raya. O sea, la Premier de David Raya, la Champions de David Raya, esa personalidad, esa agilidad. No sé, creo que es el mejor portero español, no es Joan García, para mí es David Raya. Buenos días, Radio Marca, buenos días, Sauquillo. Yo la selección me importa poco o nada. Y entonces, pues, este partido, esta convocatoria me parece una pérdida de tiempo. Buenas tardes, Sauki, buenas tardes, Radio Marca. Si Courtois es el mejor portero del mundo, Oblak debe ser nivel Dios. Porque que yo sepa, Courtois no tiene Zamoras y Oblak tiene unos cuantos. Así que cuidadito con lo que decís. Venga, buenas tardes, adiós. Buenos Oblak días, tiene 6, Radio Marca. Pero como, o sea, que ahora un jugador español no va a estar mirando en qué estadio debuta con la selección española por si le pitan, si no le pitan el seleccionador. No, si tiene que debutar en Cornellà, debutará un jugador español en Cornellà, no un exjugador del Español que se ha ido al rival. No, va a debutar el futuro portero de la selección. No entiendo tanto debate y qué feo le puede parecer al Español esto, la verdad, no entiendo. O sea, esa es la lógica, ¿no? La lógica humana es que ¿por qué se le va a pitar si está con España, ¿no? Lo que pasa es que luego el ser humano, claro, actúa movido por pasiones, ¿eh? Aunque no debería ser así, ¿eh? Debería de guiarnos la racionalidad, pero, Tony. Sí, el aficionado que vaya a cualquier campo a ver a la selección española y pite a uno de los jugadores de la selección española, hombre, pues muy a favor de la selección española no va a estar.
Va a estar a favor de otras cosas o de los jugadores de su club o de otras muchas cosas, pero no va a estar muy en pro de celebrar un triunfo de la selección española. Es que española. lo que subyace no lo considero. en este asunto es que España se demuestra, espero que no pase, pero si pasa el martes lo que estamos aquí barruntando, se va a demostrar una vez más que esta nación, este país es de clubes, no es de selección, que nos ponemos la camiseta de España en las fases finales solo, ¿no? Porque... Hombre, claro, es que eso es así, eso no hace falta que llegue el martes. Y cuando vemos posibilidad de ganar, como este caso. ¿El qué? Y cuando vemos posibilidad de ganar, como es el caso. Ya. En fin, pues mira, este asunto sabía que podía dar juego si lo sacaba, porque de alguna forma nos lo ha motivado con el descarte de Joan García, el propio seleccionador, pero en fin, que, pues, de aquí al martes ya vamos a ver, porque me imagino que habrá mucho más comentarios. Solo una cosita que estamos ya el primer oyente en la tanda de mensajes. Es increíble, con lo que nos tiene ahora mismo el tema de los clubes, la Copa, la Champions, la Liga, este parón de marzo viene, o sea que a mí es verdad que yo sí que soy de selección, no me quejo porque me gusta la selección. Sí, es una interruptus en toda regla, eso es verdad. Es terrible, es que es terrible, a nivel de informativo, de equipos, de preparación, de todo. Ojo al Barça, Ojo al Barça con lo de Rafinha. Lo de Rafinha, sí. Lo de Rafinha, claro. Fíjate. Escucha, y tocamos madera que no se lesione ninguno, ¿no? De los jugadores españoles de ningún equipo, porque es un... La gracia de Rafinha es que es en el tendón que ya se lesionó, o sea que ojalá no sea nada, pero joder, el Barça tiene que estar, imagínate, se te lesiona un jugador, ahora que te viene lo más gordo, porque abril sí que es donde se parten todas las peras. Y se le puede pasar a Flick por la cabeza que precisamente ahora que va a tener la trilogía con el Atlético, en el 4-0 no estaba Rafinha, tampoco Pedri, en el 4-0 de la ida de las semifinales de Copa y en el Metropolitano, ahora que se van a enfrentar el 4 de abril en Liga, en ese mismo escenario y después ida y vuelta en los cuartos de Champions. Y a un Rafinha que estaba recuperando su mejor versión además, o sea que sí, que es un palo... Pues tocaba madera, que no se lesione ninguno más, hombre, que encima que este parón es un poco a desmano y es interruptus, porque estábamos en lo mejor, en el desenlace de todas las competiciones, pues que al menos no haya damnificado, ¿no? Para los clubes con los distintos internacionales. Habéis estado muy bien, esto no es noticia. MJ, buen fin de semana. Un abrazo muy fuerte. Y no te reconozco, ni una pantufla ni media. Es más, ha habido amor con es que es una cosa. Con tu alter ego. Algo pasa, Algo pasa. Este corrillo envíamelo, Rafa, envíamelo porque esto tiene que pasar a la posteridad. Algo le pasa a Pepa con Abelino y no es malo, ni mucho menos. Gracias, Tinto. Un abrazo. Estamos en el mismo barco, vacaciones en el mar. Eso. Un abrazo. No me des ideas que os pongo la sintonía de vacaciones en el mar el próximo corrillo, Gracias, Tony Martínez. Un abrazo enorme, gracias. Y gracias también a Luis Núñez Villaverán y enhorabuena por ir a contrastar las cosas, Tu entrevista a Tosac, un abrazo. Un abrazo gigante, Rafa, muchas gracias. 2:47, 1:47 en Canarias. Publicidad y vámonos hasta Wembley, porque esta tarde-noche hay un pedazo amistoso ahí en ese estadio, mítico estadio de Londres. Hay un Inglaterra-Uruguay, casi nada, un quizá Bellingham-Valverde. Digo quizá porque no sabemos si Jude va a jugar, va a tener minutos con Tuchel en su regreso a la selección. Enseguida estoy con el Pibe Castro, en la capital del Reino Unido. Directo Marca, Radio Marca, hasta las 3. El deporte es nuestro. Radio Marca. Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. Si tengo que escoger, me quedo contigo. Si yo vuelvo a San Juan, yo bailo contigo. Si tu casa es tan importante para ti que quieres protegerla a toda costa, lo mejor y la mejor manera de hacerlo es tener una puerta blindada, como Dios manda. Y como nuestros amigos de Bricolaje Moraleja lo saben, ponen a tu alcance una amplísima gama de puertas blindadas y puertas acorazadas para que tu hogar esté siempre protegido. Si quieres tener a los tuyos bien protegidos, visita Bricolaje Moraleja en la calle Galileo Galilei 14 Getafe y encontrarás esa puerta blindada o acorazada que necesitas. A las 3 menos 10, 2 menos 10 en Canarias. También en el Reino Unido nos vamos hasta Londres. Donde está nuestro pibe Juan Castro, el Willy Fogg, de la redacción del Mundo Marca. Hola, pibe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Good afternoon, ¿qué tal? Aquí estamos. Sí. Ya muy cerquita de Wembley. A punto, a 5 o 6 horas de escuchar ese himno que, yo creo que es el más bonito, ¿no? De todas
Mira, podríamos hacer un día un debate, porque el de Italia está muy bien, el de Portugal está muy bien, el de Brasil está muy bien, como el español ninguno, por supuesto. Pero este de God Save the King está muy chulo. Bueno, 9:15, Inglaterra-Uruguay. ¿Va a jugar Bellingham? Es la duda que tenemos, porque Valverde es el jugador capitán de esta selección charrúa, pero ¿se va a producir ese duelo Bellingham-Fede o no? Se va a producir seguro, pero no sabemos si en el 11 inicial. Yo tengo muchas dudas y los compañeros de la prensa inglesa también las tienen. Es verdad que no juega algunos de los titulares, no van a jugar hoy porque los reservan para el segundo partido de Inglaterra amistoso ante Japón. No va a jugar Declan Rice, Harry Kane, Bukayo Saka. Y creemos que Jude Bellingham no va a ser titular, pero veremos a ver qué pasa dentro de 5 o 6 horas, porque evidentemente es uno de los centros de atención, ¿no? Ese reencuentro entre Fede Valverde y Jude Bellingham. Escuchábamos a Bielsa, nos servía esto el sonido, al seleccionador de Uruguay, decir que Valverde le está viendo, el loco Bielsa en el capitán de la Celeste, está viendo cosas que no habían visto, está en un momento de forma, lo está demostrando en el Real Madrid, espectacular el halcón, es el faro de esta selección charrúa, y luego los de Tuchel tienen bajas, más allá de que Jude a lo mejor no sea titular, sin Kane, sin Rice, sin Saka, ¿no? Sí, bueno, van a ser reservados más bien para estar en la lista, pero van a ser reservados para el segundo partido ante Japón. Ajá. Sí que no está, como hemos dicho, Trent Alexander-Arnold, que no ha sido llamado por Tuchel, y el resto, pues yo creo que Inglaterra tiene un equipo muy amplio, suficientemente bueno como para hacerle frente a esta Uruguay, que viene de una derrota en el último parón, una derrota muy grave contra Estados Unidos. Y bueno, hay cierto run en torno a Marcelo Bielsa, pero evidentemente pues sería catastrófico un cambio antes del Mundial. O sea, como fuera, Fede Valverde es el faro de todos los aficionados aquí celestes que se encuentran en Londres. Es un amistoso de relumbrón el de esta noche en Wembley, es Inglaterra-Uruguay, como lo fue ayer en Boston, ese Brasil 1, Francia 2, y lo único de la repesca mundialista en Europa, simplemente muy, muy rápido, Juan, servidas esas finales, porque son finales sin duda, los que ganen estos partidos sean los 4 equipos, 4 selecciones que desde Europa se incorporen al Mundial de este verano. Vamos a ver un apasionante Italia, Bosnia-Herzegovina por un lado, Suecia, Polonia por el otro, Turquía, Kosovo y Dinamarca, República Checa, los vencedores de estas 4 finalísimas al Mundial. Sí, rápidamente, yo creo que sorpresa quizás Kosovo, aunque ya viene siendo una selección que con cierto crédito en el mundo europeo. Bueno. Y por supuesto todos los focos puestos en Celica, cerca de Sarajevo, en ese Italia-Bosnia. Me tengo que ir corriendo. Gracias, Juan, un abrazo. Un abrazo, chao, gracias. Porque terminamos dando buenos consejos a los managers del Movistar Fantasy Marca. Consejos que hoy nos va a dar el líder de la Liga Clausura Movistar, el rey fantasy del Clausura Movistar, se llama Paco Cañadas y nos está escuchando. Hola Paco, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas, muy bien. Desde Alicante, ¿verdad? Justo, sí, Alicante. Bueno, y nos tienes que decir cómo has conseguido ser el líder de esta liga, de este Fantasy Clausura Movistar, porque hay muchos seguidores de este Movistar Fantasy Marca que seguro van a aceptar de buen agrado los tips que les des. A ver, ¿cómo lo has hecho, Paco? Pues bueno, principalmente yo lo que destacaría ha sido un poco la constancia que he tenido en las jornadas, porque al final creo que no he tenido tampoco ninguna jornada que haya sido increíblemente buena, pero realmente he sido bastante constante, como he comentado, y eso me ha permitido poco a poco ir sacando un poco de margen en cuanto a puntos, teniendo en cuenta al resto de managers. ¿Te sabes tu equipo de memoria, Paco? Pues a ver, te podría decir más o menos quizás la línea que puse la última jornada, que bueno, en este caso fui con Lunin en portería, porque no quería jugármela ahí con las dudas de Joan García, con la lesión y tal, las molestias que tuvo. Luego en defensa sí que puse bastantes jugadores del Barça porque confiaba en hacer en que el Barça hiciera un buen partido, y fui con Gerard Martín, Cubarsí y Cancelo. En el centro del campo, si no recuerdo mal, también tenía un par de jugadores del Barça, que en este caso eran Olmo y Pedri. Y luego también puse a Tchouaméni y Valverde, que la verdad que me salió bastante bien con el gol de Valverde. Y luego en la delantera tenía a Lamine, Rafinha y, si no recuerdo mal, a Vinicius.
creo que más o menos este era el 11 que tenía la última jornada y pues bueno, el equipo más o menos las próximas jornadas será bastante similar. Bueno, ya solo con Vinicius, ¿no? Que marcó un doblete y ahí sumaste muchos puntos. O sea que, sobre todo, tener ojo a la hora de fichar y estar muy pendiente de la actualidad, ¿no? Porque según eso vendes, alineas como titular o no al futbolista en cuestión, claro. Correcto, sí. O sea, yo lo que hago prácticamente es entrar todos los días para ver qué jugadores salen al mercado, ver qué jugadores tienen partidos favorables en las próximas jornadas y en función a eso planifico un poco el equipo. Luego también lo que yo recomiendo y que a mí me funciona bastante bien es alinear jugadores que no dependan únicamente de dar una asistencia o meter un gol para puntuar bien. Algunos jugadores de este perfil pues suelen ser tipo Febas del Elche, Espósito del Español. En el Mallorca, por ejemplo, pues Samu Costa, Darder, que son jugadores que aunque el equipo a lo mejor no haga un gran partido, suelen puntuar bastante bien. Pues son consejos sabios, porque eres el líder de la Liga Oficial Clausura Movistar, que tiene grandes premios además como incentivo, ¿no? Suculentos premios para el ganador. Pues Paco Cañadas, enhorabuena ahí desde Alicante, que lo sigas petando y gracias, hombre, por participar en el Movistar Fantasy Marca, en este caso en la Liga Oficial Clausura Movistar. Un abrazo y a seguir, ¿eh? Nada, muchas gracias a vosotros y nada, cualquier otra cosa, aquí estoy, sabéis que podéis contar conmigo, así que nos vemos pronto. Un placer. Igualmente. No hay tiempo para más. El lunes se hereda este micro. Hasta el miércoles, Chitu Gómez. Buen fin de adiós. El deporte es nuestro. Radio Marca.